¿Hasta dónde puede llegar un ser humano por dinero y poder? Hay quienes son capaces de quitarle la vida a otros, y hay quienes van aún más lejos, torturando, persiguiendo y destruyendo a sus propios compatriotas para proteger a quienes usurpan el poder de un país. Y en Venezuela, esta historia tiene nombre y apellido. En este episodio exploraremos la vida y el oscuro camino de Alexander Granco Arteaga, señalado como uno de los mayores ejecutores de torturas dentro del aparato represivo del régimen venezolano. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Qué papel cumplió? ¿Y por qué su nombre genera miedo incluso al ser mencionado? Alexander Enrique Granco Arteaga nació en la ciudad de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, una zona portuaria que siempre ha tenido una fuerte presencia militar y naval. Desde joven decidió vincular su vida a las armas y a las instituciones del Estado. Ingresó como cadete en agosto de 1998 en la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, una de las escuelas más importantes del país, donde se forman los futuros oficiales encargados de mantener el orden interno. Durante 5 años recibió entrenamiento militar, disciplina estricta y formación ideológica. En 2003 se graduó como licenciado en Ciencias y Artes Militares. No fue un cadete común, terminó entre los primeros puestos de su promoción y fue condecorado con honores, lo que le abrió muchas puertas dentro de la estructura militar. Ahora surge una pregunta que incomoda y que muchos se hacen. ¿Cómo es posible que un hombre que desde muy joven dedicó su vida a estudiar, entrenarse y prepararse para servir a su país, terminara convertido en uno de los principales torturadores de Venezuela? ¿Cómo alguien formado bajo la idea del honor militar terminó persiguiendo, golpeando y torturando a jóvenes cuyo único delito era pensar distinto, salir a marchar y exigir un futuro mejor para su país? Granco fue seleccionado para formar parte de la Guardia de Honor Presidencial del entonces presidente Hugo Chávez. Ese cuerpo élite se encarga de la seguridad directa del jefe de Estado y está conformado por oficiales cuidadosamente escogidos por su lealtad y desempeño. Granco integró el tercer anillo de seguridad presidencial durante 3 años, tiempo en el que estuvo muy cerca del poder, de los símbolos y del entorno más íntimo del chavismo. Durante ese periodo comenzó a tejer relaciones que marcarían el rumbo de su vida. Formó una estrecha amistad con Iván Rafael Hernández Dala, quien años más tarde se convertiría en director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, uno de los organismos más temidos del país. Esa cercanía no solo le abrió puertas, también lo colocó en una posición clave dentro del aparato de seguridad del Estado. Granco Arteaga inició su trayectoria dentro de la DGCIM como capitán y asistente en la llamada ayudantía. Al principio sus funciones parecían simples, era el encargado de llevar la maleta de Iván Hernández Dala y además cumplía el rol de jefe de su escolta personal. Puede parecer un detalle menor, pero en el mundo militar la cercanía física con el superior es poder. Estar al lado de quien toma decisiones significa acceso, confianza y oportunidades que otros oficiales jamás tienen. Poco a poco, Granco fue construyendo una relación de absoluta lealtad con Hernández Dala. Esa lealtad fue recompensada. En 2017 fue nombrado jefe de la Ayudantía General y también director de la llamada Dirección de Asuntos Especiales, una estructura interna que operaba en secreto y que sería señalada más adelante por múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos. El 15 de enero de 2018 ocurrió un episodio que pondría a Alexander Granco en la mira del mundo entero. Para ese momento ya tenía el rango de mayor y fue quien dirigió la operación en la que resultó muerto el piloto Óscar Pérez, junto con al menos otras 6 personas durante lo que se conoce hoy como la masacre del Junquito. Aquella operación, transmitida en vivo por redes y rodeada de denuncias de ejecuciones extrajudiciales, marcó para siempre su nombre dentro de la estructura represiva venezolana. Ese hecho no solo terminó con la vida de Óscar Pérez y su grupo, también catapultó la relevancia de Granco dentro de la DGCIM. Compartió protagonismo operativo con el mayor Rafael Enrique Bastardo Mendoza, exdirector del FAES, otro de los organismos señalados por violaciones a los derechos humanos. Desde aquel día, para muchos venezolanos, Granco dejó de ser un funcionario más y pasó a ser visto como un verdugo, alguien completamente entregado al régimen. A partir de ese momento comenzó a construirse su imagen pública como un hombre frío, obediente al poder y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para sostenerlo.
Para quienes lo critican, Granco fue el responsable de arrebatarle la vida a un hombre que decía luchar por devolverle la paz y la libertad a Venezuela. El 1 de julio de 2020, Nicolás Maduro lo ascendió de mayor a teniente coronel dentro de la categoría de oficial de comando. Ese ascenso no solo fue un cambio de insignias, también significó más poder, más influencia y mayor participación en operaciones sensibles del Estado. Granco ya era visto como un hombre absolutamente leal al alto mando político y militar. Más adelante, el 29 de agosto de 2022, Granco Arteaga volvió a ser promovido dentro de la DGCIM y pasó a ocupar el cargo de director de la dirección del despacho. Ya no era simplemente un operador de campo, ahora estaba en áreas estratégicas de decisión y coordinación. Desde esa posición tenía control sobre personal, recursos y órdenes que definían el rumbo de muchas operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Como jefe de la Dirección de Asuntos Especiales, Granco Arteaga recibía órdenes directas de Diosdado Cabello y mantenía además una cercanía importante con Nicolás Maduro, a quien reportaba de manera directa. Su nombre ya estaba asociado al círculo más cerrado del poder venezolano. En 2024 alcanzó el grado de coronel, consolidando una carrera marcada por ascensos rápidos, influencia política y denuncias de graves violaciones a los derechos humanos. Como ocurre con muchos altos funcionarios dentro de regímenes autoritarios de corte socialista y de izquierda, el discurso hacia el pueblo suele ser siempre el mismo. Se señala a Estados Unidos como el enemigo número uno, se repite que ser rico es malo y que los verdaderos patriotas son quienes dicen vivir y morir por su país. Sin embargo, la realidad suele ser muy diferente a lo que predican en público. En el caso de Alexander Granco, esa contradicción se hace evidente. En los últimos años ha logrado construir un amplio conglomerado empresarial. Se le vincula con alrededor de 30 empresas repartidas en distintos sectores, entre ellos el agropecuario, ferreterías, supermercados, metalurgia, hoteles y cooperativas. Mientras públicamente se mostraba como un militar comprometido con el discurso revolucionario, en silencio levantaba una estructura económica privada que le generaba enormes ganancias. A pesar de estar sancionado por Estados Unidos desde 2019, su vida personal parece estar muy lejos del sacrificio que predican. Su esposa y parte de su familia residen en territorio estadounidense y se les asocia con cuentas millonarias. También se le han vinculado múltiples empresas en Miami registradas bajo otros nombres, con la intención de pasar desapercibido y evadir cualquier rastro directo. Esta doble vida revela una brecha enorme entre el mensaje que se le vende al pueblo y la verdadera forma en la que viven quienes ostentan el poder. En la actualidad, Granco es considerado por muchas víctimas y organizaciones de derechos humanos como uno de los mayores torturadores que operaron en el Helicoide y en centros de detención del régimen venezolano. Su nombre aparece asociado a interrogatorios violentos, tratos crueles y persecución contra opositores políticos, activistas y ciudadanos que se atrevieron a protestar. Hoy se encuentra buscado por autoridades y señalado a nivel internacional. Sin embargo, su paradero sigue siendo incierto. Diversas versiones apuntan a que podría estar oculto en la zona minera del estado Bolívar, un territorio donde el control ya no lo ejerce plenamente el Estado, sino grupos armados y redes criminales vinculadas al oro, la extorsión y el contrabando. En ese escenario de selva, corrupción y silencio, personajes como él pueden moverse con protección y complicidad. La historia de Alexander Granco muestra cómo un hombre formado para servir a su país terminó convertido en símbolo de represión y violencia. También deja al descubierto la mezcla de poder político, negocios oscuros y estructuras criminales que hoy dominan amplias regiones de Venezuela.